mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 37 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen en el penúltimo programa del año, porque la próxima semana y la 1 de enero tendremos los Matices más escuchados del 2023. Así es que muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy quiero plantear un Matices internacional de resumen. Le pedí a don Carlos Cascante, que es nuestro analista internacional, bueno, es analista internacional, no es nuestro, solo que nosotros lo adoptamos hace casi 10 años, y salimos ganando indudablemente de la relación, que me acompañe hoy hablando de las noticias internacionales más importantes de este 2023. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. Un gusto, Randall, estar con vos y con los oyentes. Efectivamente, casi 10 años de estar compartiendo Matices con vos en diferentes temas. Hemos visto tantas cosas que cuesta ya pensar en todo lo que ha pasado en el mundo en 10 años. Carlos, pero además se ha ido intensificando, ¿verdad? Porque de hecho en Matices últimamente te he invitado con mucha más frecuencia porque necesitamos entender un montón de cosas que están pasando. Ha sido un año candente el 2023. Yo los quiero invitar, estamos transmitiendo en vivo en radio en un horario diferenciado esta semana, producto de la transmisión de la Vuelta Ciclística. Estamos de 2:30 a 3:30 de la tarde todos los días. Estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, donde ya nos saluda Marco Vargas. Saludos a Marco. Estamos en WhatsApp, nos pueden escribir en el 899-35935, 899-35935. Este programa lo pueden ver esta noche a través de Canal 2 y además pueden descargar o escuchar en línea los podcasts a través de Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Yo le pedí a Carlos, antes del programa, que me definiera cuáles son los 5 temas más importantes internacionales del 2023. Los definió, así que en promedio deberíamos ir por 10 minutos por cada uno, Carlos. Okay. Así que démosle. El que Carlos me puso en el top de la noticia internacional es la guerra en Gaza. ¿Por qué es el top de la noticia más importante internacional del año, Carlos? ¿Y cuál es la situación en este instante? Randall, quizá lo digo así, hay temas que son estructuralmente importantes que los vamos a ver al final, y hay temas que son muy relevantes en lo coyuntural. El conflicto en Gaza no sabemos cuánto se va a prolongar, pero coyunturalmente te cambia mucho el escenario internacional, te cambia las preocupaciones de los Estados Unidos, te cambia las preocupaciones incluso de China, te cambia el escenario que estabas teniendo en la guerra de Ucrania, que era muy relevante. Te cambia la atención del mundo, es decir, el Medio Oriente y el conflicto palestino-israelí tiene esa característica que pudo estar fuera del escenario internacional por mucho tiempo, sin desaparecer, pero que te cambia de un momento a otro la agenda noticiosa. Y cuando se convierte Gaza en una carnicería, se habla por parte de las autoridades de Hamas de 20,000 muertos en Gaza, un alto porcentaje de niños. Eso ya lo hemos explicado por qué se debe, porque la población es mayoritariamente joven, entonces eso siempre va a darse. Por otra parte, cuando toda la comunidad internacional presiona a Israel para que reduzca la intensidad del ataque, en realidad se vuelve un conflicto muy interesante con muchas ramificaciones y permite estudiar cómo un conflicto puede durar 75, 80 años sin resolverse, ¿verdad? Sí, realmente es muy complejo. Hoy, 21 de diciembre, no tenemos aún claridad, ¿verdad, Carlos, de qué es lo que va a pasar? Sabemos que hubo un impasse respecto a la liberación de rehenes por parte de Hamas, de prisioneros por parte de los israelíes, pero no avisoramos, digamos, una solución, ni se está, digamos, en marcha con ninguna solución pronto, Carlos. Randall, en eso hay, digamos,
visiones contradictorias. Lo diría de la siguiente forma. Hay un esfuerzo muy grande de tres actores intentando mover a Israel a bajar la intensidad del fuego, del ataque. ¿Cuáles son esos tres actores? En primer lugar, los Estados Unidos, que tiene una situación muy complicada porque no quiere dejar solo Israel en el escenario internacional, pero que al mismo tiempo tiene una presión interna muy fuerte, especialmente el Partido Demócrata está muy dividido en torno a la posición que tiene que tomar el gobierno de Biden frente a esto, y eso impulsa que una parte del gobierno de los Estados Unidos esté presionando para que el día antes del día después sea incluso antes de que termine el año, porque lo que están diciendo muchas autoridades estadounidenses, especialmente el Departamento de Estado de Netanyahu, es que no podrán seguirlo apoyando en el ámbito internacional como lo han apoyado si esto se prolonga un mes más. Y claro, entonces están presionando para que Israel termine. Después, perdón, Randall, está Qatar y está Egipto también presionando para que se llegue un alto al fuego más definitivo, y digamos que la intención de esos actores es que esto termine no ni siquiera en un mes, en semanas, porque ya el nivel de destrucción es tan grande que es insostenible todo esto. Claro, pero quería hacerte dos comentarios. Uno, Carlos, Estados Unidos no solo ha sido aliado histórico, a diferencia de Egipto y de Qatar, ha sido un aliado histórico de Israel, sino ha sido un aliado incondicional de Israel. De alguna manera, digamos, si Estados Unidos no apoyara a Israel, digamos, en el mediano plazo, estaría traicionando su posición histórica respecto al Estado de Israel también, que no tiene que ver con la concepción y el apoyo a que exista un Estado, sino tiene que ver mucho más allá. O sea, Estados Unidos no ha sido para Israel un socio político, ha sido mucho más que eso, Carlos, por eso ese apoyo que yo llamo incondicional a Israel. No solo incondicional, incluso en ciertos momentos Israel pone las condiciones. Claro. Porque el lobby israelí en los Estados Unidos es muy poderoso. Por ejemplo, el AIPAC, que es, digamos, una organización vinculada con los intereses del Estado de Israel, que ha sido muy estudiada, tiene mucha influencia en las campañas electorales. No hay candidato estadounidense de cualquiera de los dos partidos que no se presente ante el AIPAC para decir que va a apoyar a Israel. Por otra parte, los evangélicos estadounidenses, hay una línea que es muy pro-israelí, incluso entra dentro de su visión del final de los tiempos, la idea de Israel. Entonces, dentro de los Estados Unidos hay un fuerte apoyo. Lo que pasa es que eso está cambiando con el paso del tiempo. Es decir, entre más la sociedad estadounidense se vuelve más de minorías, y conforme pasa el tiempo, los grupos más jóvenes tienden a tener un apoyo más a la causa palestina que al Estado de Israel, y entonces eso cambia un poquito los cálculos de cualquier gobierno en los Estados Unidos, y eso es muy interesante también, cómo eso se va a lo largo del tiempo. Ahí hay otro elemento, Randall, que me parece muy interesante, que es que hay los dos actores centrales, Hamás e Israel, tienen objetivos interesantes, ¿verdad? Hamás en este momento lucha por sobrevivir, y para sobrevivir Hamás juega el siguiente mecanismo: generar mucha presión de la comunidad internacional para que Israel en algún momento se detenga, sin que se cumpla el objetivo de Israel, que es acabar con todo el liderazgo de Hamás. Claro. Entonces, eso es complicado, e Israel juega con otro problema. Israel juega con dos asuntos que son elementales. Primero, el objetivo ideal de Israel es acabar completamente con Hamás, que no quede un solo soldado de Hamás libre. Eso va a ser muy complicado. Pero por otra parte, tiene en contra tres elementos importantes.
En primer lugar, la presión internacional que cada vez es más fuerte, aunque siempre se va a decir Israel no le hace caso a lo que se diga internacionalmente, esto no deja de ser una presión importante. Es decir, eso es mucho más un discurso de fortaleza que una realidad en el terreno. En segundo lugar, que conforme pasa el tiempo en una operación militar, esta pierde popularidad. Y han habido dos elementos que socavan la popularidad dentro de Israel de este ataque a Gaza. Uno es la pérdida de soldados. Israel se ha cuidado mucho de no decir cuántas bajas ha tenido. La última vez dijo que había tenido 9 muertos, alrededor de 200 bajas en heridos, pero esto puede ser más. Los errores que se cometen, por ejemplo, se mataron en una operación de Israel, murieron tres, eh, tres personas que estaban secuestradas por Hamas. Y por otra parte, hay una presión enorme dentro de la sociedad de Israel para que Israel negocie la salida de más rehenes. Randall, y agréguele a eso un elemento adicional que hoy lo plantea un periodista estadounidense, David Ignatius, que es que el colapso de salud que se puede vivir en Gaza tiene muy asustados a las autoridades del ejército de Israel que se produzca una epidemia de cólera. Para que se produzca una epidemia de cólera es que las condiciones de sanidad son exactamente paupérrimas, pero ya lumpen, ¿verdad? Una situación lumpen. De forma tal que Israel también tiene que medir esto y ver cuánto puede conseguir y salir de esto. Yo esperaría que, aunque Israel dice que esto se puede prolongar por meses, no sea así, y que en el transcurso de estos días, o si no a principio de año, se produzca una nueva tregua que se está negociando en este momento, y que esta vez sí esa tregua sea la salida definitiva de esta escalada, no del conflicto, sino de esta escalada. Y ya Carlos, después, Randall, viene una situación muy complicada, que es el día después, que es quién va a gobernar Gaza, qué va a aceptar Israel, qué le va a permitir la comunidad internacional a Israel en Gaza. Eh, la autoridad palestina tendrá la capacidad de controlar Gaza. Esas son preguntas que están abiertas en este conflicto interminable. Carlos, saludos a Tecnosur, que dice que hoy un gran programa. Gracias a Carlos Granados, que te desea una feliz Navidad. A Leo Díaz también, que nos está haciendo el reporte de sintonía. Ya para terminar con este tema, Carlos, Hamas todavía tiene fuerza para contraatacar. Es que si yo pienso en una pelea de dos personas, okay, lo que Estados Unidos, Qatar y Egipto están haciendo es diciéndole a Israel, suave, suave, ya lo tenés deshecho en el piso. Digo, ya, se acabó. Pero jamás realmente está en el piso, que es el objetivo de Israel. No como Israel lo espera. De hecho, hoy precisamente Haaretz publica un artículo muy interesante donde establece que, por ejemplo, en el norte hay todavía resistencia de grupos de Hamas. Hamas se calculaba entre alrededor de 20-25 mil efectivos. Randall, no es nada pequeño, o sea, de 20-25 mil efectivos, eso, para ponerlo en términos comparativos, nosotros tenemos 14 mil policías. Claro. En un espacio bastante más grande que la Franja de Gaza. Entonces, se dice que en el norte, aunque se han dividido los comandos, siguen peleando, y se habla que todavía en el sur hay alrededor de 8.500 efectivos de Hamas. Es decir, no es nada despreciable y el liderazgo todavía sigue vivo. Es decir, Ismail Haniyeh hoy viajó a Egipto a negociar los términos de la tregua. Y por otra parte no han logrado ni matar a Yaira Sinwar y tampoco a Mohamed Bein, que son los líderes dentro de Gaza, y no sabemos si están dentro de Gaza, y si están dentro de Gaza, en qué parte del sur de Gaza, que eso sí es lo que se ha dicho, están. Entonces yo creo que ese objetivo de acabar completamente con Hamas no se ha conseguido. Hay un elemento sí interesante, que es que muy probablemente cuando esto acabe, Hamas no va a gobernar formalmente la franja,
se establecerá un gobierno alterno a Hamas, pero habría que ver si se logró reducir la legitimidad de Hamas, que al final estos grupos viven de la legitimidad que les da luchar contra Israel. Saludos a René Morice, que también nos reporta sintonía, y a Lupe Monge, que dice que disfruta muchísimo escuchar a don Carlos Cascante. El segundo tema que Carlos pone sobre la lista de las noticias internacionales más importantes de 2023 tiene que ver con la continuidad de la guerra en Ucrania. Que realmente, creo que todo el planeta esperaba que durara menos de lo que ha tardado, Carlos, y que sigue siendo cruenta, desplazando a miles de personas, cambiando, bien que mal, el mapa político y geopolítico en Europa. Sí, Randall, digamos, segundo año de la guerra en Ucrania, en que se hablaba con mucha fuerza de una segunda contraofensiva ucraniana. Lo cierto del caso es como lo vaticinaron incluso las autoridades estadounidenses. Mike Miley, el ex jefe del Comando Mayor Conjunto de los Estados Unidos, había señalado que por más que se diera una segunda contraofensiva con apoyo de Occidente, era muy difícil que se diera un cambio de las posiciones rusas, lo cual se confirmó, es decir, los rusos estaban más que preparados para una segunda contraofensiva. Y lo cierto del caso es que ahora el conflicto es un conflicto que está estancado, completamente estancado. Empiezan a darse fisuras en cuanto al apoyo a Ucrania en términos económicos. En este momento la administración Biden se está quedando sin dinero para darle más armas a Ucrania. Y esto es interesante porque la administración Biden hace un mes envía al Congreso de los Estados Unidos una solicitud de presupuesto, una parte para apoyar a Israel, otra parte para apoyar a Ucrania y otra parte para apoyar a Taiwán. Encuentra resistencia en el Partido Republicano, especialmente en la Cámara Baja, y a esta fecha, el día de ayer, ambas cámaras cerraron operaciones por este año hasta el próximo y no se ha resuelto nada de este presupuesto adicional. A Estados Unidos todavía le queda algo de presupuesto para darle a Ucrania, pero lo cierto del caso es que de no llegar a un acuerdo a principios del próximo año, pues los Estados Unidos se verían muy limitados para apoyar la defensa de Ucrania. A la par de esto, Zelensky ha perdido impacto internacional. Su gira por los Estados Unidos fue bastante rácana en cuanto a resultados. No obtuvo grandes beneficios de esa gira. Sí ha habido algún avance en el espacio europeo, se habla de la posibilidad de entrar en negociaciones para que Ucrania entre a la Unión Europea y la reconstrucción de Ucrania, pero lo cierto del caso es que el conflicto está estancado y un conflicto estancado al final del día es un triunfo para Rusia. ¿Por qué? Porque asegura los espacios que había tomado desde el primer año de la guerra, aunque haya sido desplazado de otros que tomó, pues se hizo fuerte en ciertos espacios que se veían como los más seguros para Rusia al iniciar el conflicto, de forma tal que es un conflicto que puede durar muchos años más, pero incluso ya en ciertas capitales europeas se habla de la necesidad de llegar a un alto al fuego, pues el conflicto está saliendo muy caro, no hay posibilidades de un triunfo para Ucrania inmediato. Y esto abre de cara al próximo año, ya el tercer año de la guerra, todo un debate en torno a cómo debería, digamos, si no terminar el conflicto, por lo menos la suspensión de hostilidades y un statu quo, ¿verdad? Donde Rusia en el corto plazo saldría favorecido, aunque la economía rusa también ha salido muy golpeada de todo esto a lo largo de 2 años, ¿verdad? Claro, pero digamos que uno nota un Putin más tranquilo, o sea, que las cosas efectivamente queden así como están es un triunfo para Rusia. Si la guerra se acaba así como está, es un triunfo para Rusia en el sentido de que ganó indudablemente más territorio
que el que tenía antes de la guerra, ¿verdad? Correcto. No en el desarrollo de la guerra, pero antes de la guerra. Y a Zelensky, lo peor que le pudo pasar, Carlos, me parece a mí además, es que arrancara la guerra entre Israel y Hamas. Sí, por eso te digo que el conflicto en Gaza transforma deja de ser el principal problema en los Estados Unidos, y eso para Zelensky fue un golpe muy duro. Hay que tomar en cuenta otra cosa, Randall, que es relevante. La situación está tan estancada en términos operativos que, por ejemplo, Ucrania se ha logrado establecer un corredor de comercio a través del Mar Negro, porque los rusos han decidido no tomar todo el Mar Negro, sino quedarse solo con una parte, con una parte del Mar Negro, pero dejar el tránsito de barcos ucranianos en otro extremo, en la costa de Odessa. De forma tal que ese elemento nos demuestra lo estancado que está el conflicto, en términos de, bueno, estamos viviendo un statu quo, nos damos golpes, nos bombardeamos, pero que transcurre el comercio de grano porque sin eso la situación internacional se complica aún más para todos. Entonces ya cuando un conflicto llega a esos acuerdos no escritos, tácitos, sí. Sí, a esos acuerdos tácitos de que nos agredemos en una parte, pero en otra no nos agredimos, ya es que está muy estancado, ¿verdad? Y esa situación provoca un problema en términos de, bueno, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo que nos permita seguir viviendo? Pero efectivamente, como decís vos, para Rusia es un triunfo definitivamente obtener un corredor que abarca desde Rusia a Crimea por tierra, hacer un buffer de territorio entre Ucrania y Rusia más amplio, a costa de más odio, ¿verdad?, por parte de los ucranianos, pero en el largo plazo Rusia está perdiendo capacidad económica, ¿por qué? Porque cada vez está más endeudado internamente para sostener la guerra, porque cada vez depende más del comercio con China, es decir, y eso en la visión de largo plazo ruso de depender de China, que nunca ha sido un amigo permanente, sino que han sido adversarios constantes, pues puede pesar en algún futuro. Veremos cómo se mueve esto. Son las 3 en punto de la tarde. Hemos abarcado 2 de los 5 temas internacionales que Carlos Cascante, el analista internacional, nos puso sobre la mesa al cierre de 2023. Vamos a hacer una pausa comercial, la primera. Regresamos para el tercer tema que nos propone Carlos, que son los conflictos internos dentro de, valga la redundancia, dentro de los Estados Unidos. Así es que vamos a la pausa. Gracias a Mario Rivera, a Leo Díaz, a Miguel Gamboa, a Lupe Monge, que dice que disfruta mucho escuchar los programas con vos. Gracias. Recuerde que también nos pueden escribir por WhatsApp 899-35935. Vamos a la pausa, regresamos para hablar en el marco del cierre del 2023 de los conflictos internos en los Estados Unidos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Porque la rica, 3 de la tarde con 4 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Saludos a Yenori Cordero, que dice saludos Randall y don Carlos, excelente conocimiento. Indudablemente Carlos es uno de las personas que más sabe en temas internacionales y por eso yo me enorgullezco muchísimo de tenerlo en Matices. El tercer tema que Carlos puso justamente sobre la mesa son los conflictos internos en Estados Unidos. ¿Por qué te parecen tan importantes los que ocurrieron, Carlos, en 2023? Randall, porque se dieron cosas que no ocurrían en los Estados Unidos desde la época de formación de los Estados Unidos. En primer lugar, para la elección del speaker de la Cámara de Representantes, que como habíamos conversado en un programa sobre elecciones en los Estados Unidos, lo había ganado por escaso margen el Partido Republicano. Tuvieron que pasar alrededor de 20 votaciones o más para elegir al jefe de la Cámara, lo cual demuestra una enorme división dentro del Partido Republicano. Ese jefe de la Cámara dura en funciones 3 meses porque inmediatamente
que acuerda con los demócratas una extensión del presupuesto nacional, los mismos republicanos, el ala más conservadora del partido, de la bancada republicana en la Cámara Baja, presenta un voto de censura para expulsarlo y con el apoyo de los demócratas lo expulsan. Y a partir de ahí se siguieron una cadena de personajes buscando el puesto hasta que finalmente se le entrega a Mike Johnson, un tipo desconocido, pero precisamente por desconocido que suscitaba menos animadversión en mucha gente dentro del partido republicano. Entonces hay una enorme división interna dentro de ese partido. Los demócratas tienen la misma situación, pero estamos hablando, Randall, de que la Cámara está corriendo el peligro, la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos está corriendo el peligro de paralizaciones constantes. Y eso en términos de presupuesto de los Estados Unidos es un completo, es una clave muy importante para todos los conflictos que hablamos en la primera parte del programa. Porque si la Cámara Baja no aprueba nuevo presupuesto para Ucrania, no habrá presupuesto que se le pueda dar a esa guerra. Si se entra en un conflicto en torno a la situación del conflicto palestino-israelí en la Cámara, pues los Estados Unidos también se verán impedidos de trabajar hacia afuera. Si no se le puede dar ayuda a Taiwán, más dinero a Taiwán, los Estados Unidos pueden sentir que se están quedando atrás en la competencia con China. Es decir, la serie de problemas internos en el año ni siquiera electoral, preelectoral, te hace augurar que el 2024, que es el año electoral, recordemos que terminan las primarias alrededor de julio y la elección es en noviembre, nos vamos a enfrentar a un año muy movido, muy complicado, muy problemático, y cuando los Estados Unidos está inestable internamente, su capacidad de influencia internacional también se vuelve inestable y complicada. Y el mundo pues entra en, si cuando los Estados Unidos están regularmente normales internamente, el mundo se complica, unos Estados Unidos complicados internamente hacen más complicado el panorama internacional. Claro, Ya sea, perdón, Randall, que veamos a los Estados Unidos como un ente pacificador o como un ente, digamos, disruptor en el mundo. Lo claro, cierto, el caso es una potencia. pero además el tema del año electoral, Carlos, es que en la primera elección, en la primera campaña de Donald Trump, el discurso contra Trump, ¿verdad?, se convirtió en no saber qué pasaba si Trump ganaba. ¿Okay? Uh-huh. Era de alguna manera lo inesperado, lo desconocido, lo riesgoso. Hoy la gente en Estados Unidos sabe qué pasa si Trump gana. Ya pasaron por ahí, o sea, cómo es él. Ya no se puede sembrar, digamos, como un contradiscurso. No sabemos qué va a pasar si Trump gana, ahora saben. Y hay muchos que creen en eso. Eso complica, me parece a mí también, la guerra discursiva de cara al año electoral 2024. Randall, el año termina con la resolución de la Corte Suprema de Justicia del Estado de Colorado expulsando a Trump de las primarias. Así es. Así de complicado está esto. Eso tiene que ser llevado a la Corte Suprema. La Corte Suprema de los Estados Unidos tendrá que resolver si Trump es inmune por los actos que realizó siendo presidente. Eso va a ser llevado en razón de los casos por insurrección que están siendo conocidos en un tribunal en Washington, en el D.C. Y también va a ser llevado por esto, por si puede participar siendo acusado de delitos de este tipo. Entonces va a ser un proceso tremendamente judicializado y de que este 2023 ha sido un ejemplo de esto. El Partido Demócrata tampoco es que tiene una unidad que pueda ser presumible. Biden está enfrentando graves problemas por su apoyo a Israel, muy fuertes, de parte de
aquellos demócratas más progresistas, del ala más progresista del partido. Biden es visto como una persona ya muy anciana para tomar la presidencia. Estamos hablando de que tendrá 81 años cuando se produzca la elección, y si gana, estamos hablando de un presidente ya anciano, y usted cuando oye a Biden, es una persona ya, un octogenario hablando, ya, y eso se nota, para el puesto más demandante, o uno de los puestos más demandantes en el mundo de la política. Entonces, esta situación interna en los Estados Unidos trae ondas de choque bastante fuertes para todos los que estamos con alguna cercanía hacia los Estados Unidos. Aquí yo siempre le recuerdo a la gente, es que la inversión extranjera directa de Costa Rica está llegando a un 70%, que es inversión estadounidense. Entonces, no ponerle atención a lo que pasa en los Estados Unidos realmente es no entender qué pintamos nosotros en el plano global. Saludos a Ricardo Chinchilla, que nos reporta sintonía, a Rolando Ramírez, que dice saludos a ambos. Carlos es el mejor profesor, le pone cascante ahí, Carlos, don Rolando Ramírez. Brinquemos al cuarto tema, que acaba de darse, por cierto, la COP28. Yo soy un fiel creyente de que la humanidad enfrenta una amenaza como nunca antes la hemos enfrentado desde que el ser humano pisó el planeta Tierra, que tiene que ver con el calentamiento global, particularmente a través del cambio climático. ¿Por qué te parece una noticia tan importante, Carlos? Randall, es que el ambiente es un tema estructural. Los primeros dos temas eran temas muy coyunturales. El segundo está en el medio, porque ya se está volviendo estructural ese problema en los Estados Unidos. El ambiente es completamente un problema estructural, es algo que vamos a ver y que estamos viendo desde hace bastante tiempo y que continuaremos viendo probablemente por el resto de nuestras vidas, esta lucha por evitar un desastre global. Esta COP fue especialmente interesante, Randall, porque hubo un pleito durísimo en términos de pensar en el futuro de los combustibles fósiles. Y se generó todo un debate que a mí me resulta muy interesante entre los países productores de combustibles fósiles, uno de ellos organizador de la cumbre, de esas hipocresías del mundo diplomático internacional y del lavado de cara a través de estos eventos, y los países que no producen petróleo, que son más bien y gas natural y combustibles fósiles, también el carbón entra ahí, en torno a que se incluyera, al menos como intención, la necesidad de ir limitando el uso de combustibles fósiles para reducir el calentamiento global. Al final, luego de una lucha pero titánica, se logra incluir la mención a la eliminación eventual de combustibles fósiles. Y aquí los ambientalistas más pesados en términos de visión de futuro van a señalar que, eso no es nada, o sea, decir que se acaben los combustibles fósiles sin señalar siquiera una fecha, sin señalar con qué rapidez o con qué gradualidad, eso es un canto a la bandera. Pero lo cierto del caso, desde un punto de vista, digo yo, más moderado, es que introducir eso, incluir eso, ya es por sí mismo un enorme avance, porque hace 10 años poner eso era totalmente imposible. Y ahora lo se está poniendo. Esto nos dice que estamos verdaderamente enfrentando y estamos experimentando los grandes problemas del calentamiento global. Ya los procesos de desertificación en varias partes del mundo son evidentes, Randall, y nosotros somos parte de uno de ellos. Toda la desertificación del Pacífico, de la vertiente pacífica de Centroamérica. Así es, en El Salvador hay un pueblo, hace poco transmití en Matices un reportaje de La Voz de América impresionante sobre algo que pasa en un pueblo de El Salvador. España se está desertificando.
rápidamente. Y si no, los climas extremos, que nosotros los sufrimos cada invierno, Randall, no hay invierno en que Monumental no diga que hay inundaciones y que no estábamos preparados. Es decir, creo yo que ya la inclusión de solo eso nos habla de la gravedad del tema y cómo tenemos que estar preparados para hacer grandes cambios en la economía global si queremos que las futuras generaciones puedan seguir subsistiendo con cierto grado de dignidad y con cierto grado de estabilidad. Y eso pasa por muchas cosas, pasa desde aquellas tendencias que hablan de reducción de la capacidad económica del planeta, de la economía mundial, que es la visión, digamos, más extrema en términos ambientales, auto, autorreducir la producción, hasta aquellas tendencias que hablan más de mitigación, etcétera. Hay otro tema que estuvo vinculado, no directamente con la COP, pero sí en temas ambientales, que es la regulación de la explotación de las aguas internacionales en los océanos, Randall, que es de primordial importancia. Es decir, los océanos suministran gran parte del bienestar y del enfriamiento global, entonces la conservación de los océanos es clave, fundamental, es un elemento económico importante donde hay todo un pleito para el establecimiento de las reglas. Ahí hay un enfrentamiento entre China y los Estados Unidos y otros países enorme, pero es un tema estructural, Randall. La COP siempre va a estar en esas 5 grandes noticias porque nos revela un tema, es decir, si usted se plantea qué cambia más el futuro, la guerra en Ucrania o los temas ambientales, yo siempre le diré los temas ambientales, porque de los temas ambientales nadie se escapa. Así es, porque amenaza a la raza humana. Es correcto, es correcto. Es de esos temas en que si no hay un acuerdo de seguir para adelante, de hacer cambios, no importa que usted tenga el ejército más grande del planeta, no importa cuánta capacidad de telecomunicaciones usted tenga, no importa su capacidad de inteligencia, eso lo va a arrastrar y lo va a perjudicar. Claro, por ejemplo, gran terremoto que China vive en este momento en términos de desgaste de población, o los tornados en el centro de los Estados Unidos, los climas extremos en las costas de los Estados Unidos, el aumento de tornados, el aumento de huracanes debido al calentamiento de los océanos. En fin, es un tema del que no podemos escapar, así que yo veo con cierta esperanza, no es lo que uno hubiera deseado, ¿verdad? Uno siempre desearía como que hablemos de metas más precisas, pero también hay que tener claridad que usted no puede negociar con un país cuya economía está vinculada con la producción de hidrocarburos y combustibles fósiles, que cambie de un día para otro su economía. Eso no es razonable políticamente. Podría ser razonable desde el punto de vista ambiental, pero no económico. Entonces, el hecho de que se haya incluido este tipo de acuerdos nos habla por lo menos de un avance en términos de visión global, y eso es importante. Son las 3:19. Gracias a Marjorie Espinosa, que nos escucha y nos reporta sintonía desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Voy a la última pausa para regresar con los minutos que nos quedan con el último tema que pone Carlos, que son las relaciones entre Estados Unidos y China. Yo incluso lo llevaría más allá, no solo las relaciones, la dinámica mundial respecto a Estados Unidos y a China. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Matices, los tonos de la actualidad. Ser o no ser. Ser el que canta solo cuando va al trabajo. La radio de Costa Rica, son las 3 de la tarde con 22 minutos. Nos quedan 3 minutos de programa, el que es muy difícil explicar por qué Carlos ve tan importante la dinámica más allá de la relación entre Estados Unidos y China. Carlos. Sí, Randall, este ha sido un año donde esa competencia se ha incrementado. Cuando hablamos de competencia entre Estados Unidos y China, hablamos primero de una competencia tecnológica enorme por predominar en la inteligencia artificial, pero eso implica predominar en telecomunicaciones 5G
implica predominar en obtener aquellos materiales con los cuales se crea la tecnología del futuro, tierras raras. Por otra parte, hay toda una competencia de seguridad en torno al Asia-Pacífico, y esto escala a términos de competencia en diferentes regiones. Y Centroamérica no escapa a esa competencia. Es decir, China venía cada vez más teniendo mayores obras de infraestructura en Centroamérica, pero en los últimos años los Estados Unidos ha restablecido una especie de doctrina Monroe, evitando hasta cierto punto que esa infraestructura crítica para los Estados Unidos sea controlada por China. Eh, Te pongo dos ejemplos. El primer ejemplo es el tren que iba a construir China en Panamá, y que se suspendió. Por otra parte, otro ejemplo, el que Costa Rica acceda a los fondos de la CHIPS Act, es decir, de la ley de promoción de la producción de semiconductores, eso no es gratuito. Eso es porque Estados Unidos ve en Costa Rica un aliado en la competencia con China. Y Costa Rica, hasta cierto punto, ha aceptado esa situación de alianza con los Estados Unidos. Entonces es una dinámica que afecta a todas las relaciones internacionales. Otros ejemplos claros, bueno, Estados Unidos evitando que Huawei entre en competencias por las bandas de 5G en el mundo. Entonces, eso con esta competencia entre los Estados Unidos y China vivimos todos los días. Hay un límite, eso es interesante, que han puesto ambos países a que la competencia no escale. Precisamente por eso puse este componente, esta noticia en el programa. Es la reunión que tuvieron hace algunas semanas Xi Jinping y Biden en San Francisco con motivo de la cumbre de la PEC, que se reúnen y deciden restablecer conversaciones entre altos mandos militares. Esto es una señal muy evidente de que quieren seguir compitiendo, se van a seguir adversando, pero que no quieren que escalen lo militar, al menos por ahora. Así que eso es una buena noticia para cerrar el año, que tanto el jefe del Comando Mayor Conjunto de los Estados Unidos y el jefe del ejército chino hayan conversado hoy en la mañana y lo hayan hecho público. Nos dice que hay una noción de peligrosidad y de límites que no se quieren pasar en esa relación, y eso ya de por sí es bueno. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Ha estado muy interesante. Expresa el repaso, pero interesante el repaso, así es que muchas gracias. Con mucho gusto, Randall. Siempre nos falta tiempo. Saludos a Maynor Abarca, que también está desde Nueva York, a Hans Spike, a todos los que nos están reportando sintonía. En una hora estará disponible el programa de hoy en podcast. Carlos, muchas gracias. ¿Con qué canción te gustaría despedirte hoy? Mira, vámonos con una canción de Sarah Brightman. Ajá. que es divertida porque en Costa Rica es muy conocida, solo que en esta versión es distinta, que se llama Just Show Me How to Love You. Bueno, de Sarah Brightman, solo porque sea ella ya es un piezón. Sí, pero es muy conocida en Costa Rica porque fue popularizada en los 80. ¿Cómo se llama la canción? Just Show Me How to Love You. Solo enséñame cómo amarte. Uh-huh. Don Julián, que está hoy en el Control Master de Monumental, usted nada más me pone un sello cuando... Mucha gente la va a reconocer, Randall, porque es una canción que popularizó Gaviota en castellano, en español. Sí, pero es una canción italiana de los 80. Ok, aquí te está preguntando Manuel Retana que si vos tenés libros publicados, Carlos. Sí, claro. Pueden encontrar mi obra publicada en mi página web, que es Carlos Cascán. En mi página está en un repositorio que se llama ResearchGate. Uh-huh. Como puerto de descubrimiento. Sí, ResearchGate, y ahí yo tengo una página que se llama Carlos Cascante, y ahí está mi obra publicada.
Si quieren regalar un buen libro en Navidad, les recuerdo el libro sobre las relaciones Estados Unidos-Medio Oriente que salió a principios de este año y que pueden conseguir en la editorial de la Universidad Nacional, tanto en formato digital como en formato físico. Ahí está para don Manuel Retana que lo preguntaba. Don Julián, si tiene la canción, hágamelo saber. No me lo ha hecho saber. Ya me entró un mensaje de Julián. Vamos a ver. Dice... con mucho gusto. Dice que no la encuentra aún. Juli, vea, vamos a hacer una cosa porque yo sí la encontré aquí. Aquí se la estoy escribiendo en el link. Para que lo tengas claro y mañana tendremos, recuerden, de nuevo horario especial de Matices por la transmisión de la vuelta. Mañana estaremos de 2:30 a 3:30 de la tarde, será el último programa del año. Juli, si puedes revisar el teléfono, será el último programa del año de 2:30 a 3:30 y yo les agradezco también el apoyo a través de los podcast donde realmente estamos y por dicha de una manera muy exitosa a través de Matices. Ahora sí está lista la canción. Carlos, muchas gracias, feliz año, feliz Navidad. Gracias, Randall, un gusto, buenas tardes. De siempre, en la primera semana del año, bueno, la segunda del año, la primera de Matices, te invitaré ahora a ver para analizar la perspectiva 2024. Con mucho gusto, buenas tardes. Feliz tarde. Sara Brickman despide Matices hoy. Hasta luego.